Esta mañana vamos a hablar en el tema Carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Esa va a ser la palabras o la frase que vamos a ocupar como tema. Para poder dar un panorama o un contexto de lo que es la manera como llegó el evangelio a Tesalónica, siempre es importante llegar a explicar lo que es los trasfondos. Por ejemplo, siempre el evangelio tiene diferentes, o Dios a través del evangelio tiene diferentes métodos para acercarse o llevar esta luz a los que están extraviados. Esto es una manera de operar Dios a través de su soberanía. Por ejemplo, a cada país, Dios, dentro de esos planes de misericordia, tiene una forma como llevar este evangelio. Y de hecho, pues, cada país de aquellos que profesamos lo que sería la fe en el Señor, podemos dar fe, podemos dar testimonio de qué manera pues llegó esa buena noticia a nuestros lugares. Por ejemplo, acá en nuestro lugar, en nuestro Centroamérica, se dice que vino ese evangelio que ahora nosotros tenemos a través de misioneros americanos que hace un promedio de 100 años pasaron por acá y de hecho pues nos dejaron la semilla, y esa es la razón por la cual pues ese evangelio, esa semilla del evangelio ha crecido, ¿verdad? Nosotros, nuestro trasfondo pues era un trasfondo puramente religioso, pero también Dios tiene sus métodos para cada ciudad y también sus métodos de llevar el evangelio para cada persona. En este caso, por ejemplo, vemos para decir de qué manera fue que llegó el mensaje de la gracia a Tesalónica. En este caso, nosotros vemos de qué manera el apóstol Pablo fue llevando a cabo su primer viaje misionero. Luego de que concluye ese periodo de trabajo, el apóstol retorna a lo que sería la base o sería la sede en Jerusalén. Luego de ahí, que tuvo algunas dificultades con Bernabé, su primer amigo y compañero con quien llevaron este primer mensaje o esta primera intervención de predicación, tomó para este segundo viaje, en este caso, a Silas. Luego el apóstol llevó lo que serían las indicaciones que habían dado los ancianos de Jerusalén para la iglesia gentil, y eso fue lo que empezaron a hacer los apóstoles, y en este caso Pablo con sus discípulos. Fueron llevando el evangelio, o fueron llevando lo que era
estas nuevas reglas de ordenanza a las iglesias, y de esta manera el apóstol pues fue como inició su segundo viaje. Nos recordaremos cuando en Listra se hizo acompañar de Timoteo. Era un joven que tenía buen testimonio en esta ciudad. Y Pablo pensó que era muy oportuno tomarlo y llevarlo con él. Llegó esta acción, lo llevó con él, pero luego Pablo, dentro de sus planes, decide ir hacia una dirección que en la Biblia se le menciona como lo que sería Bitinia. Era una región opuesta a lo que sería la parte europea, que es el lugar donde está lo que es la iglesia de los tesalonicenses. Ustedes se recordarán que el apóstol está llevando este plan de evangelización a una región que no había sido como certificado por el Espíritu Santo. Y fue en esa ocasión cuando el Espíritu Santo se lo prohíbe ir hacia esa región donde él pensaba predicar. Y la manera como el Señor se lo prohíbe es mostrándole a través de un sueño lo que era un macedonio que le decía: vengan, ayúdenos. Y esa señal fue suficiente para que Pablo, con sus hermanos que le acompañaban, decidieron pues viajar hacia esta región europea. La Biblia nos dice que Pablo pues llegó a lo que es la ciudad de Filipo. En la ciudad de Filipo nosotros conocemos ahí en el capítulo número 16 de qué manera pues se cumple ese sueño. Había gran necesidad en Filipo y de hecho Pablo tuvo buenos resultados en esta ciudad. Pero también, aparte de esos buenos resultados, el apóstol tuvo que enfrentar cárceles por causa del evangelio. Pero fue luego de haber sido libre de la cárcel cuando el apóstol decide, por supuesto en esa guianza del Espíritu, trasladarse a la ciudad de Tesalónica. La ciudad de Tesalónica, en este caso, hermanos, era una ciudad importante. Se le consideraba como la capital de Acaya o la capital de Macedonia, más bien, porque esta era otra región. Y tenía también, en este caso, Tesalónica, la facilidad de tener un gobierno local, es decir, no estaban supeditados tanto a Roma, sino que ellos eran una sociedad que se podían desenvolver en sus asuntos políticos de una manera muy, muy local. Y esto pues les daba un mayor prestigio y una mayor movilidad. Aparte de esto, Tesalónica era pues una ciudad que tenía mucho comercio, cultura, y por ende era una ciudad que, aun con todas esas
esas diríamos, posiciones importantes. Era una ciudad que estaba en tinieblas espirituales. Y eso es lo que, hermanos, sucede cuando pues el mundo, las ciudades, las personas están sin Dios. Son personas, son lugares que están en tinieblas. Son lugares que no pueden ver, ni entender, ni comprender qué es en sí la vida. No pueden entender de dónde vienen, dónde están y para dónde van. Dicho de otra manera, ciudades o personas en oscuridad, personas que realmente no tienen otro fin sino lo que sería el destino de todos aquellos que están sin Dios. Pero qué bueno que en este caso estamos viendo cómo Dios en su soberanía y en su misericordia, Él traza esos planes para llevar lo que es la vida, para llevar lo que es la esperanza a lugares que, aunque tengan posiciones políticas, económicas, culturales importantes, son lugares que no tienen esperanza. Y eso es lo que sucede en cada país, en cada ciudad y en cada persona donde Dios en su misericordia les permite llevar el evangelio o escuchar el mensaje del evangelio. En este caso, veríamos nosotros entonces, hermanos, que es Dios el que siempre anda buscando al perdido, ¿verdad? Es Dios el que siempre anda viendo de qué manera Él se acerca con lo que es la vida al que prácticamente está en una condición de muerte. Eso es lo que dice la palabra. Por ejemplo, acá lo que vamos a ir viendo con respecto a los tesalonicenses es que ellos, hermanos, fueron receptivos al mensaje de la palabra. Fueron personas que no pusieron, diríamos, obstáculos para recibir este mensaje de salvación. Y esto pues es lo que les permite llegar a tener el privilegio de convertirse en lo que sería la iglesia de Cristo. Porque es importante aclarar que dentro de las bendiciones que podemos alcanzar cuando abrimos el corazón a ese mensaje de gracia, las personas, como en este particular los tesalonicenses, se convirtieron, en este caso, tuvieron el privilegio de convertirse en la iglesia del Señor. Cuando hablamos de convertirse en la iglesia del Señor, decíamos que es uno de los grandes privilegios. ¿Por qué es uno de los grandes privilegios? Porque cuando ya somos parte de la iglesia del Señor, nosotros, de acuerdo a lo que también dice su palabra, dice, por ejemplo, que aquellos que hemos sido o hemos abierto el corazón a ese evangelio, hemos pasado de muerte a vida. Todos aquellos que hemos tenido esta experiencia de gracia y que no hemos sido
opuestos y que no hemos cerrado el corazón a este mensaje, tenemos ese privilegio de pertenecer a la iglesia de Cristo, y siendo esa entidad ahora, en el caso, hermanos, muy específico, hemos pasado de muerte a vida. Quiere decir que todos aquellos que estamos dentro de este marco de gracia, somos esas personas, somos esos hombres y mujeres que ya, como dice el apóstol Pablo también en su capítulo número 8, dice que para los que están en Cristo ninguna condenación hay. O sea que pertenecer a la iglesia de Cristo es lo más grande, es lo más maravilloso que a un ser mortal le puede acontecer. ¿Por qué? Porque dentro de este marco de la iglesia, ahí es donde ya nosotros hemos pasado a otra posición. Porque debemos de estar muy conocedores que mientras estemos fuera de lo que es el marco de la iglesia del Señor, somos personas que no podemos de ninguna manera accesar al cielo. Somos personas que moriremos sin la esperanza de tener una experiencia de gloria. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, todas esas personas que están fuera de la iglesia de Cristo son personas que su destino es la condenación eterna. Su final es un final triste. Esas personas llegarán al final de sus vidas, y que por ende es corta la vida, y tendrán la amarga experiencia de ser ciudadanos no del cielo, sino de un lugar totalmente alejado de lo que es vida. Pero cuando los tesalonicenses han abierto el corazón al Señor, estos ya son parte de esta iglesia, y como decíamos, han pasado de la muerte a la vida. Y como el apóstol Pablo dice que para los que ya están en Cristo, o dicho de otra manera, los que ya están en la iglesia o pertenecen a la iglesia de Dios, estos, dice su palabra, que los que están en Cristo, para los que están en Cristo, no hay, hermanos, fracaso, ni hay temor de la muerte. En este caso, estando ya en la iglesia, también nosotros tenemos la bendición del cuidado de Dios. Dios no estará pendiente de las personas y del mundo que le cierra el corazón a este mensaje de gracia. Dios, de hecho, bendecirá a la generalidad de este mundo a través de esa gracia, diríamos, que Dios concede dentro de su misericordia, que se le llama gracia común. Pero en cuanto a posiciones de pasar de muerte a vida, y que no hay condenación para los que están en Cristo, eso solo se logra dentro de la iglesia del Señor. Pero aparte de estos aspectos que son importantes, también Dios se encarga de cuidar a los que están en su iglesia.
Es decir, ellos son sus ovejas, ellos son su rebaño, Dios los tiene cubiertos, Dios está pendiente de cada una de sus necesidades. Y eso no, entiéndase que por estar dentro de la iglesia no vamos a pasar situaciones adversas, pero lo que hace la diferencia es que el Señor estará con aquellos que son parte de su iglesia. Por ejemplo, ustedes se recordarán cuando los apóstoles se vieron envueltos en diferentes situaciones. Por ejemplo, aquellas tormentas que les tocó enfrentar en ocasiones, pero se nos habla y leemos nosotros en la palabra de qué manera el Señor siempre estaba pendiente de ellos. Cuando ellos en una ocasión habían, hermanos, luchado toda una noche para poder enrumbar el barco hacia el destino que debería de ser, ellos ya habían perdido la fe, habían perdido la esperanza. Pero es ahí, en ese momento coyuntural, difícil, cuando aparece el Señor y le dice: yo soy. Y no aparece para, hermanos, para sumarse a las aflicciones de ellos. Aparece para ayudarlos, para aplacar el aire, para, hermanos, sofocar el mar que los estaba llevando a direcciones opuestas. Eso se logra cuando los mortales pertenecemos a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Aparte de eso, como iglesia seremos libres y preservados de aquellos juicios que en este particular habla la Biblia, que vienen sobre este mundo. Por ejemplo, nos habla el libro de Apocalipsis, dice que con respecto a la gran tribulación, dice que por cuanto confiaste en mí, dice, yo te libraré del momento de la prueba. Él no solo estará pendiente de ayudarnos en las diferentes situaciones, sino que cuando como iglesia nos toque, si es que nos tocara enfrentar, diríamos, ese momento que menciona como el momento más crítico sobre la humanidad, antes que eso se desarrolle, el Señor nos liberará, el Señor nos sacará adelante, ¿verdad? El Señor nos ha dado una posición de un pueblo o un reino de sacerdotes. Pero qué bueno que esto es lo que los tesalonicenses alcanzaron cuando ellos abrieron el corazón al mensaje que les llevó Pablo. Quiere decir que eso también es lo que nosotros, si es que hemos abierto el corazón de una manera, hermanos, real, de una manera cierta a nuestro Dios, también somos esa iglesia, pertenecemos a la iglesia, esa iglesia a la cual el Señor se encarga de cuidar, el Señor se encarga de pastorear. Quiere decir que, por ejemplo, si usted está consciente de que usted, cuando en su momento le llegó el mensaje de Cristo y abrió ese corazón a esa palabra, usted desde ese momento y yo hemos llegado a tener el privilegio de convertirnos en la iglesia de Cristo. Y por ende, la iglesia que tiene el cuidado de parte de Dios
Quiere decir que esto no es una cosa sencilla, pertenecer a la iglesia del Señor. Quiere decir que es lo más, hermanos, lo más hermoso y lo más valioso que dentro de la vida nosotros podamos haber hecho. Es fácil esto. Solo se requiere abrir el corazón al mensaje de Cristo, al mensaje del Evangelio. Solo eso. Nosotros podemos escuchar a muchas personas, expresar, vanagloriarse de que son parte de la iglesia de Cristo. Pero eso lo tiene que corroborar, hermanos, tanto nuestro espíritu como el Espíritu de Dios. Por eso es que dice el apóstol Pablo, dice, nuestro espíritu da testimonio al espíritu, o el espíritu da testimonio a nuestro espíritu si somos de Dios. Porque no se trata sencillamente de ponernos una etiqueta. No se trata sencillamente de proclamar que yo pertenezco a la iglesia de Cristo. No, se trata, en esto hay que andar siendo conocedores de que no tenemos que tener más margen de error. En esto nosotros tenemos que estar conscientes si somos o no somos parte de la iglesia de Cristo. Le digo esto porque es necesario estar consciente que sí somos. Es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque si nosotros estamos dentro de lo ambiguo, dentro de lo no cierto, pues quien fracasa, quien perece dentro de esto, no es Dios, sino la persona. Por eso tenemos que asegurarnos, por eso tenemos que estar conscientes que somos nosotros parte de la iglesia de Cristo. Por eso es que hay que hacer estas revisiones, y cuando uno llega al punto de decir a la verdad, yo no soy parte de la iglesia de Cristo, entonces lo que se tiene que hacer es tratar la manera de dar ese paso para pertenecer a ella, porque es en ella o en ese marco de la iglesia donde Dios siempre va a tener sus ojos, donde Dios siempre va a tener cuidado. Vendrán las tormentas, vendrán los problemas, vendrán las dificultades, vendrán las escaseces, y es los que están dentro de ese marco de la iglesia a quien Dios va a asistir, a quien Dios va a proteger, a quien Dios va a ayudar, ¿verdad? No se recuerda, por ejemplo, cuando Pablo va en su viaje a Roma, va preso, la tormenta, el barco se está hundiendo. En medio de esos huracanes, hermanos, tuvo una visita de parte de Dios, la cual le dijo el Señor a Pablo en esa dificultad: Pablo, ten ánimo. Pablo, ten ánimo. Damos un gloria a Dios. Ten ánimo. Dicho de otra manera, levanta tu ánimo. Pablo, no creas que vas a morir en este barco. Pablo, te digo que ninguno va a perecer. Tú vas a llegar a predicar a Roma. Aquí estoy contigo. Pablo, no te preocupes. Y esa es la razón por la cual Pablo se levanta, hermanos, y toma ánimo y anima a los demás y les dice: esta noche ha estado conmigo el ángel de Jehová y me ha dicho que no se va a morir ninguno, excepto las cosas
¿qué sucede? ¿Por qué se da eso? Dios no va a llegar, hermanos, a auxiliar a aquellos que están fuera de su iglesia. Él llegará a auxiliar a los que están dentro de su iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Damos un gloria a Dios. Ahora, hermanos, cuando pertenecemos a la iglesia de Dios, nosotros venimos a ser parte de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que se lee en este saludo que Pablo está dando. Dice: Pablo y Silvano, Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Quiere decir, además de esto, que no solo Dios cuida a los que tienen el privilegio de estar dentro de su iglesia, sino que también, hermanos, cuando pertenecemos a la iglesia, el Dios Padre y Señor Jesucristo, ellos son nuestros amos. O dicho de otra manera, como iglesia pertenecemos a ellos. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque, hermanos, el trasfondo de este versículo, y por lo cual el apóstol Pablo hace aclaración con respecto a que a los tesalonicenses les dice: al Dios, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, en el cual ustedes están, les está diciendo, es diferente a las, diríamos, a las demás asambleas paganas. El que ustedes pertenezcan a la iglesia de Dios es una bendición, porque hay tantas iglesias, hay tantos movimientos religiosos que, hermanos, adoran lo que no es Dios. Hay tantos seguidores de aquellas sectas, de aquellas religiones donde Dios está ausente. Pero los tesalonicenses, hermanos, aparte de que al abrir su corazón al mensaje de la gracia, ellos pertenecen ahora a la iglesia de Cristo, pero a la vez ellos tienen como dueño al Padre y al Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es que la iglesia de Cristo no puede confundirse con las asambleas paganas. La iglesia de Cristo no puede confundirse con aquello que tiene apariencia de Dios y muchas veces hablan de Dios, pero no son de Dios. ¿Quiénes son los de Dios? Los de Dios son los que han abierto ese corazón al evangelio y luego pasan a ser parte de ese Dios maravilloso. Quiere decir que nosotros, si hacemos una mirada en nuestro alrededor, si pudiéramos hablar de algunas sectas, si hablamos de el mormonismo, por decir algo, el mormonismo se jacta de que es un movimiento de Dios. Si hablamos si queremos hablar de el catolicismo romano, se jactan que son instituciones que pertenecen a Dios. Si hablamos de el budismo, si hablamos de los testigos, si hablamos de cuántas, hermanos, asambleas que tienen siempre la frase que le pertenecen a Dios, ellas no pertenecen a Dios. Damos un amén. Dios no es Dios de ellos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios es
el Dios y Padre de su iglesia. Es decir, eso es lo que está diciendo Pablo acá. Dice, eso es en Dios Padre y del Señor Jesucristo. Los tesalonicenses están en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es siempre la diferencia que nosotros vamos a ver con respecto a que Dios Padre sea nuestro Rey, nuestro Señor? Hermanos, eso es un privilegio hermoso. ¿Por qué? Porque el Señor siempre a quien, como decíamos anteriormente, a quien va a ayudar, a quien va a pastorear, es a su iglesia, es a sus ovejas. Eso es lo que dice Juan capítulo número 10, el versículo número 11. Si gusta, lo vamos a leer, hermanos, y veamos en el versículo número 11, que es lo que dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso es cuando la iglesia de Cristo es de Dios. Cuando los que pertenecemos a la iglesia de Cristo, hermanos, eso es lo que sucede. Aquí vemos en este versículo, nosotros vemos también, aparte de este versículo número 11, veamos el 14, donde dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Usted y yo debemos de estar conscientes de que, hermano, nosotros no pertenecemos a una iglesia que supuestamente profesa o dice que es de Dios. Nosotros sabemos que ninguna iglesia que no sea la que nace de la predicación del evangelio pertenece a Dios, sino solo aquellas que tienen un nacimiento a causa de haber escuchado el mensaje de gracia. Así que en este caso vamos a ver qué importante es que los tesalonicenses, hermanos, al abrir el corazón al mensaje de la gracia, de hecho ellos renunciaron a su pecado y renunciaron a sus movimientos religiosos, que de hecho eran muchos, y de esa manera ellos se constituyen, que importante, ¿verdad?, en los que eran de Dios Padre y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero eso se logra cuando la persona, la ciudad, el país, el continente, damos un amén, el continente renuncia a su pecado y renuncia a aquellos movimientos que no tienen nada que ver con Dios. Y eso es lo que hicieron los tesalonicenses. Los tesalonicenses renunciaron, tenían, hermanos, esto es una actitud maravillosa, es una acción que vale la pena destacar de los tesalonicenses, porque usted, si ve el trasfondo de estos lugares, eran lugares idólatras, eran lugares y personas arraigadas al pecado, a la degeneración. Pero qué bueno que cuando llega el mensaje de la palabra de Cristo a través del apóstol Pablo, ellos abren el corazón a este mensaje, y de hecho están renunciando a su mundo y están renunciando a todas aquellas deidades, a todos aquellas hermanos, aquellos asuntos que parecían y que se hablaban de Dios, pero que no tenían nada de Dios. Y eso los hace ahora
ser ellos parte del Dios Padre y del Señor Jesucristo. Había que preguntarle a los que mencioné, a la secta que mencioné, si ellos son parte del Dios Padre y del Señor Jesucristo. No. ¿Por qué? Porque ellos no han abierto el corazón al evangelio de la gracia. Ellos tienen su manera de pensar, ellos tienen su manera de desarrollar sus aspectos espirituales o religiosos. Pero aquí no es el punto, hermanos, anclarnos en aspectos puramente personales, porque la persona debe de saber, todos los mortales debemos de saber que un día vamos a dejar de estar en esta tierra, que un día, hermanos, llegará el momento cuando moriremos. ¿Y qué será de ese momento cuando hermanos, estemos para salir de esta ecuación, de este mundo? ¿Qué será si no hemos renunciado a lo que es el mundo y a lo que son los aspectos religiosos? ¿Qué será? Porque la idea es de que media vez nosotros hablemos de Dios, media vez hagamos algo para Dios, ya nosotros tenemos el favor de Dios. Y eso es un error. Tenemos que estar conscientes, como sería el caso de los tesalonicenses, que al abrir el corazón a Cristo pertenecen a la iglesia, ¿verdad?, en Dios Padre y en la iglesia que está en Dios Jesucristo, ¿verdad? Ahí sí nosotros somos campeones, porque si estamos nosotros conscientes de esa decisión que en el momento la hemos llevado a cabo, si estamos conscientes, no hay por qué temer al momento de partir de esta tierra. No hay por qué temer en el momento que venga Cristo. ¿Por qué? Porque somos de la iglesia del Señor y somos de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, porque somos de la iglesia de Cristo y somos de el Dios Padre y del Señor Jesucristo. No hay por qué tener miedo, porque siempre el temor a la muerte, de hecho, pues es natural. ¿Por qué el apóstol Pablo, él expresa allá a los hermanos filipenses, les dice, porque el apóstol les dice, yo le dice, quisiera más bien estar con el Señor. Yo quisiera estar más bien con el Señor. Y la razón por la cual Pablo dice, yo más bien quisiera estar con el Señor, es porque él estaba seguro que él estaba dentro de la iglesia y que Dios y el Padre y el Señor Jesús, y que él pertenecía al Dios Padre y al Señor Jesucristo. Es decir, él no estaba especulando, él no estaba atemorizado. ¿Qué será el día que me muera? ¿Qué pasará con el día que deje de existir en esta tierra? ¿Qué sucederá? Él dice, yo más bien quisiera estar con Dios. ¿Por qué dice eso? Porque él está seguro dónde está. Él está seguro que no pertenece a la iglesia mormona. Él está seguro que él no pertenece a la iglesia budista.
Él está seguro que no pertenece, hermanos, al Dios Mahoma. Él está seguro que no pertenece a ninguna institución, a ninguna asamblea humana donde adoran a lo que no es Dios. Él estaba seguro a quién le servía, para quién vivía. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Por eso es que él dice que él mejor quisiera estar allá. Porque hay personas que siempre están, incluso hay cantos, ¿verdad? Que dicen que quiero estar allá con Dios, que será una experiencia maravillosa, que le pido, que es mi anhelo estar con Dios. Pero hay uno que canta así y dice, pero todavía no, dice. O sea que son buenos para la poesía, pero no están hablando realidades. ¿Por qué todavía no? De hecho, pues hay un temor a enfrentar esa separación, esa muerte. Hay un temor. Pero cuando nosotros, usted debe de saber si es iglesia. Yo debo de saber si soy iglesia. Si usted no es el pastor que tiene que estar chequeando si usted es iglesia. Es usted que debe de estar consciente si es iglesia. Usted y yo debemos de estar conscientes si le pertenecemos al Dios y Padre. ¿De qué manera le vamos a pertenecer? Le vamos a pertenecer cuando nosotros seamos parte de su iglesia. Usted debe de estar consciente de eso. Porque el problema, hermanos, que de un momento a otro, cuando menos lo esperamos, vamos a experimentar el deceso de la vida en el momento menos pensado. Pero a mí me impresiona este tipo de expresiones de estos hombres, como en el caso de Pablo. Yo mejor quisiera, pero él está hablando de todo corazón. Yo, pues aquí, pero por causa de ustedes, prefiero quedarme para seguir ahondando en la obra de Dios. Pero su deseo era estar con él. ¿Y cómo puede desarrollar esa realidad, esa convicción? Porque él sabe que es parte de la iglesia y que él sabe que él le pertenece al Dios Padre y al Señor Jesucristo. Todo eso nosotros tenemos que estar conscientes. Porque el problema, hermanos, como acabo de decir, que todos, usted y yo, nos vamos a enfrentar en el momento menos pensado a la realidad de que nos tocará, sea que estemos viejos, jóvenes, no importa la edad, llega el momento que nos tocarán la puerta, como se lo dijeron a aquel ambicioso. Le dijo, y lo que tienes de quién será, porque esta noche vienen por ti, vienen por ti, vienen por tu alma. Eso es un asunto que cada uno, usted no se acostumbre a venir a un local de una iglesia, no lo haga por costumbre. Usted chequee si pertenece a la iglesia de Cristo. Si pertenece a la iglesia de Cristo, bueno, ahí no hay por qué entonces nosotros estar dentro de un temor y dentro de inseguridades. Nosotros debemos de estar sólidos, nosotros debemos de estar fuertes, hermanos, con la esperanza que no avergüenza. Nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Por ejemplo, yo en lo personal me hago siempre ese examen. ¿Soy yo de la iglesia? ¿Pertenezco a la iglesia? ¿Yo le pertenezco
al Dios Padre y al Señor Jesucristo. Y mi conciencia y el Espíritu me dará la respuesta. Pero cuando uno anda mal, cuando uno está inventando, cuando uno cree que por algún aspecto religioso que nosotros desempeñemos, eso es suficiente, pues estamos mal. Porque en ese momento no hay nadie que pueda ayudarnos. ¿En qué momento? En el momento de la partida o en el momento que venga Cristo. No hay nadie que pueda ayudarnos. Entonces, en este particular, cuando el Padre o nosotros le pertenecemos al Padre, estamos seguros. Otro aspecto que es el que menciona el apóstol Pablo acá, les dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por ejemplo, las gracias y la paz, hermanos, solo pueden recibirla los que pertenecen a la iglesia, los que están en la iglesia de Cristo. Porque aquí Pablo no se está dirigiendo a la iglesia romana. Aquí Pablo no se está dirigiendo a las muchas otras sectas o religiones que habían en ese tiempo. Aquí se está dirigiendo a una comunidad o a un grupo de personas que en una ciudad pagana, hermanos, abrieron el corazón al mensaje de Cristo y por ende ellos ahora le pertenecían al Dios Padre y a ese mismo Señor Jesucristo. A esos es a quien se está dirigiendo el apóstol Pablo. Se está dirigiendo a una comunidad que tuvieron, tuvieron esa fuerza, tuvieron esa actitud de soltarse de lo que no era Dios, de soltarse de las ligaduras del mundo. Aquí no los obliga a Dios. Aquí, por eso es que el mensaje de la gracia es voluntario. El mensaje de la gracia nunca lo va a imponer Dios. ¿Por qué? Porque tiene que ser algo que uno tiene que evaluar. Diríamos así, démosle el beneficio de la duda al hombre, aunque es Dios el que pone el querer y el hacer. Pero uno tiene que evaluar, ¿verdad? Uno tiene que evaluar qué es mejor: seguir en el mundo, seguir siguiendo a pedazos de piedra, adorando lo que no es Dios, o poner la mirada y poner los oídos y abrir el corazón al mensaje verdadero. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso lo decide uno. Eso lo decide uno. Entonces acá el mensaje le llegó a los tesalonicenses. Primero, fíjense que el apóstol llega a la sinagoga que había ahí de los judíos. Y en este caso sabemos que sin duda fueron muchos judíos que abrieron el corazón al mensaje de Cristo, al que ellos por naturaleza no lo aceptaban como el Mesías. Pero ¿por qué Pablo llega allá en el capítulo 17 del libro de los Hechos? Es cuando él llega a Tesalónica. Llega justamente a la sinagoga. Ahí empieza a predicar y ahí se convirtieron o abrieron el corazón al mensaje de Cristo, judíos y gentiles. Pero no les obligó Pablo ni el Señor. Ellos llegaron a la conclusión que valía la pena afianzar esa oportunidad de gloria y de vida que les había llegado. Pero ese es uno el que decide. A mí, cuando Dios me llamó, me trajo a su redil, no me obligó, sino que lo que hace Él es
presentarnos el plan de salvación. Y ahí uno ve que es lo mejor, como en el caso de Pablo o de Pedro, que la gente se le estaba yendo al Señor y le dijo: Señor, se te está yendo la gente. Y eso era porque el mensaje de Cristo era duro. El mensaje de Cristo no era así suave, el mensaje de Cristo era fuerte. El mensaje de Cristo. Entonces Pedro evaluó y echó una mirada para todos lados y le dijo el Señor: ¿y vos no te quieres ir también? Y dijo Pedro: ¿y para dónde? Si me voy otra vez a meter a la catedral, estoy grave. Si me voy otra vez a agarrar el maletín negro para andar vendiendo atalayas, está grave. Si me voy otra vez a estar guardando el sábado y absteniéndome de lo que Dios creó, estoy grave. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces Pedro evaluó y dijo: Pedro, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es voluntario, ¿verdad? Es voluntario. Usted es el que toma la decisión. Uno dice: cieno o muerte o vida. Uno decide. Entonces viene el apóstol acá y dice, luego de que los ha puesto y les ha hecho ver que ellos pertenecen a la iglesia de Cristo y que por lo tanto ellos son del Padre, del Señor Padre y del Señor Jesucristo, a los cuales también le dice el apóstol, le dice: sea gracia y paz sobre vosotros. Esta gracia y esta paz, hermanos, esto, si empezamos primero por la gracia, es decir, no se estaría refiriendo acá a la gracia de su misericordia en el aspecto de salvación. Aquí se está refiriendo: reciban gracia y paz. La gracia sería en este caso ese elemento que permite al ser humano a desarrollar una vida en gracia, a desarrollar una vida en humildad, en desarrollar una vida para honrar a Dios. La gracia es una llave que nos permite abrir puertas donde no se abren. La gracia. Entonces el apóstol acá le dice: sea gracia y paz. ¿De quién? ¿Del cura o del pastor? No, de parte del Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Sea paz de parte del Padre, Dios y del Señor Jesucristo. Entonces la gracia, hermanos, por ejemplo, la gracia es tan vital dentro de un mundo egoísta, donde un mundo humanista, dentro de un mundo personalista. La gracia, todas las personas que pertenecen a la iglesia tienen la disponibilidad de recibir la gracia. Pero aparte de la gracia, Pablo dice: y la paz sea con vosotros. Y la paz también. El Señor mismo, allá en 14 de Juan, Él hizo esa promesa. Damos un gloria a Dios. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿A quién le dijo? ¿A quién le dijo? ¿A Caifás? ¿A Pilato? ¿A quién le dijo de que su paz se la dejaba? Se la dijo a los fariseos, enemigos del evangelio. No, él dijo: mi paz, os dejo mi paz, no como el mundo la da. Es decir, esa paz. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria.
Entonces, en este caso, esa paz es la que también podemos disfrutar los que estamos dentro y que pertenecemos a la iglesia de Cristo. ¿Por qué usted ve a Pedro en el capítulo 12 del libro de los Hechos durmiendo tranquilo cuando le iban a ejecutar el siguiente día? Digo tranquilo porque nadie puede dormir como estaba durmiendo Pedro si no echara mano a la paz que Dios le dejó. Entonces Pedro sin duda dijo: bueno, aquí estoy bien amolado, estoy encadenado, no tengo movilidad, porque no crea que habían favoritismo. Los romanos eran crueles. Por ejemplo, a cada reo le ponían una cadena en cada pie y una cadena en cada mano, y así los tenían. Yo no sé cómo Pedro pudo quitarse las sandalias porque se puso cómodo. Yo no sé cómo pudo reconciliar el sueño porque estaba tan dormido que al ángel le costó despertarlo. ¿Pero a qué se refiere eso? La paz. La paz, damos un amén. La paz que perdura en medio de las tormentas. Aquellos siervos estaban en la cárcel, hermanos, y no estaban para suicidarse, no estaban para renegar. Ellos hicieron un dúo, Pablo con Sila, y empezaron a cantar. Eso es lo que sucede. Por eso es que a la iglesia no solo, hermanos, tiene un pastor que la pastorea, sino también ese pastor le da paz en medio de las tormentas. ¿Cómo se logra eso? Sencillamente cuando le abrimos el corazón al evangelio de la gracia. Eso es lo que hicieron los tesalonicenses, y eso es sin duda lo que usted ha hecho, y por eso es que usted siempre tiene esa asistencia de Dios. Y por eso es que usted siempre en su problema tiene paz. Y por eso es que muchas veces nosotros dentro del desarrollo de la vida tenemos la gracia de Dios. Ahora, eso lo podemos experimentar los que estamos en la iglesia. No en un local, sino en la iglesia de Cristo, que místicamente y teológicamente se puede entender como el cuerpo de Cristo. Si estamos en el cuerpo de Cristo como iglesia, no se preocupe. Si no estamos en el cuerpo de Cristo, si no pertenecemos a la iglesia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tiene que hacer usted es pedirle a Dios que quiere pertenecer a la iglesia de Cristo. Entonces, hermano, yo estoy viniendo aquí a congregarme. ¿Y cómo puedo saber si soy iglesia o no lo soy? Eso es un asunto muy personal. El pastor no le puede dar esos parámetros. Eso es un asunto yo y Dios. Los tesalonicenses, de hecho, lo que hicieron fue dejar entrar el mensaje. Y desde ese momento ellos pertenecen a la iglesia. Y en la iglesia ellos ya tienen el cuidado de Dios. Y no solo pertenecen a la iglesia, sino al Dios Padre y al Señor Jesucristo. Y por ende tienen gracia y tienen paz. Eso es un asunto muy personal.